Como se venía hablando, la Edad Moderna trajo diversos cambios para el continente europeo. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en que se divide tradicionalmente la historia universal. La Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad, en donde triunfa todo lo que es el progreso, las transformaciones, la comunicación y la razón. En la Edad Moderna, el espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en el pasado anterior, como era la Edad Antigua, identificada como la época clásica. Esto a través del Renacimiento. Recuerden que en el Renacimiento se habla del renacer de las artes. La Edad Moderna, bueno, inicia desde el siglo XV al siglo XVIII con la revolución, con finalización o el inicio más que todo de la Revolución Francesa en 1789. Los hechos principales de la Edad Moderna estaba, por ejemplo, entre el hecho social estaba la consolidación de la burguesía, ya más adelantico miramos qué es la burguesía. Entre otros hechos principales estaba el económico, que era el mercantilismo. Recordemos que el mercantilismo trataba de un hecho predominante de mercancías, en este caso habla acerca de la acumulación de las riquezas, a través del poder, que esto se da sobre todo en el Estado moderno. Todo esto se da en el Estado moderno, este tipo de economía mercantil, que significaba más que todo la acumulación de la acumulación de las riquezas. Por ejemplo, se podía decir que el mercantilismo establecía como objetivo el aumento de la riqueza del Estado representada en la acumulación de los metales preciosos. O sea que la acumulación de metales preciosos aumentaba la riqueza y la disponibilidad de dinero, lo cual aumentaba la capacidad de comerciar, entre los estados, los burgueses, entre otros. Esa era la base del mercantilismo. La base del mercantilismo era más que todo la acumulación de metales preciosos, y esto aumentaba la riqueza del Estado. El capitalismo se trabajaba lo que era la propiedad privada y que lideraba la economía del mundo. Hechos principales a nivel cultural. A nivel cultural, uno de los hechos principales fueron los movimientos o las corrientes culturales como el Renacimiento, el humanismo y los grandes descubrimientos gracias a las exploraciones europeas. Por parte de los hechos principales, en la parte religiosa encontramos lo que es la reforma y la contrarreforma religiosa. Y en la ciencia y tecnología encontramos lo que fueron las grandes navegaciones y la imprenta, que la imprenta fue uno de los inventos claves en donde se pudo distribuir las ideas humanistas. Entre los políticos encontramos que existieron estados nacionales y monarquías absolutas. Formación del Estado moderno. Bueno, durante el siglo XIV y XV comienza a sufrir una crisis el sistema feudal y se produce inmediatamente lo que es la Edad Moderna. Recuerden que la Edad Media acaba con la caída del Imperio Romano, en el siglo XV. Francia será uno de los casos más destacados porque fue uno de los
más que se descentralizó en el poder durante el medioevo. Durante la modernidad y la transformación hacia el Estado moderno, se concentrará todo el poder. Francia es uno de los ejemplos claros para hablar de Estado moderno y en este Estado se escogió el absolutismo como tal. Estos estados modernos poseen un territorio con límites o delimitado, un gobierno común y una nación. Procesos vividos principalmente fueron en Portugal, Inglaterra y Francia, donde se modificaron todos estos estados modernos o se modificó la forma de gobierno. Se vio favorecido por factores como el Renacimiento y la Reforma. O sea, la Edad Moderna se vio favorecida por estos grandes movimientos que se realizaron durante este periodo. El rey es considerado un señor feudal conocido como el suzerano, que era el primero dentro de sus iguales. Elementos generales que constituyen el Estado moderno. Como decíamos ahorita, estaba la delimitación de un territorio con fronteras que estaban bien definidas, una unidad cultural y lingüística, que era que todos manejaran la misma lengua y una misma cultura, la centralización política en donde existiera un gobierno central, que tomara las decisiones, la construcción de un ejército como fuerza exclusiva del Estado. Para el Estado o el gobierno central estaba el ejército a su disposición. El ejército a su disposición lo que hacía era proteger todas esas fronteras de alguna invasión. En cuanto a la delimitación de un territorio con fronteras bien definidas, estaba definir la importancia de las ciudades. Aquí podemos ver cómo estaban delimitadas. Estaban delimitadas aquí. Esto les permitía conocer las ciudades, establecer un desarrollo del comercio, les permitía tener influencia burguesa y artesana y el reconocimiento del poder real.